Bueno, hola, este oficialmente se volvió mi spot favorito en la Universidad Federal de Santa María. El episodio de esta semana quería que fuera un poquito más relajado y hace un buen tiempo no hago, no hago monólogos. Yo creo que la mayor parte del tiempo voy a mirar el panorama, pero bueno, si están solo en Spotify, donde estoy grabando el podcast es una pista de atletismo, pero tiene, o sea, tiene como muchas vibras a universidad gringa, no sé por qué. Pero bueno, básicamente, eh, estos días he estado haciendo muchas cuentas y pensando mucho en lo que es este intercambio, ¿no? Y básicamente caí en cuenta de que ya me falta solo un mes antes de volver a mi casa en Colombia. Eh, y el día que me vaya va a cumplir 9 meses y unos cuantos días, pero en síntesis son 9 meses en los que viví en Brasil, en los que estuve de intercambio acá en Santa María y bueno, haciendo muchas aventuras locas. Pero básicamente, como que toda esta conversación surgió a partir pues, primero pensar en que me voy y, y todos los cambios que estar acá am, llegaron a mi vida gracias a eso, ¿no? Que acabo de decir. Todos los cambios. Bueno, básicamente todos los cambios que llegaron a mi vida desde que estoy acá. Y eso lo resumí, pues obviamente los que no saben, los monólogos yo los uso un poco para divagar y para soltar ideas que tengo en la cabeza y ver si tienen alguna relación lógica. Pero bueno, soy yo divagando y soltando ideas que tengo por ahí. Pero mm, algo, una conclusión a la que yo llegué, y también respecto al cambio, es que cuando yo llegué acá, acababa de sacarme de, de una situación, o sea, de una cotidianidad en la que me sentía muy cómodo, en la que realmente no necesitaba salir, no sentía como esa necesidad de salir, o sea, si yo no hubiera venido a intercambio estaría perfectamente en Colombia. Y haberme sacado de esa cotidianidad de forma tan abrupta, o sea, literalmente eh, estoy a 4.000 kilómetros de Colombia y vine a un país donde no habla mi idioma, donde yo no hablaba el idioma, donde pues no hablaba portugués y todo era desconocido. Eh, y bueno, sacarme de esa cotidianidad fue realmente incómodo, porque a pesar de que yo estaba muy emocionado de que, pues, puta, estoy en Brasil, nunca me lo imaginé. Y al principio yo pensaba que iba a ser solo un semestre y bueno, terminaron siendo 9 meses, 2 semestres en total. Eh, pero bueno, nunca me lo imaginé y a pesar de que es espectacular, al principio fue una mierda porque eh, nada funcionaba. O sea, no estaba acostumbrado a nada, no conocía nada. Eh, yo llegaba a las clases y, joder, puta, o sea, malditos pájaros. Realmente fue muy difícil y fue muy incómodo. Pero acá viene otra cara de la moneda, que obviamente esa situación difícil y esos momentos malucos como que me enseñaron muchas cosas y me permitieron como tener unos procesos de introspección que en mi anterior cotidianidad no hubiese tenido. O probablemente sí, pero no hubiese llegado tan pronto. O no hubiese llegado a las conclusiones a las que llegué acá. Se me olvidó lo que iba a decir. Me puse a ver a los pajaritos y me distraje. Ah, ya. Ya volví a coger el punto. Ya volví a coger el punto. Em, Fue muy incómodo, aprendí muchas cosas, pero justamente, y yo creo que esto más que todo lo pienso respecto al segundo semestre, que es este en el que estoy ahorita. Cuando dejó de sentirse incómodo, cuando empecé a tener una cotidianidad acá, y digamos que ya me movía como pez en el agua y ya hablaba más portugués, etcétera. Tuve el viaje a Sao Paulo al taller de los organizadores de TEDx de Brasil y me fui solo, así que eh, fue como una aventura muy chévere. Eh, pero cuando empezó a llegar eso y cuando me empecé a sentir así,
yo dije, ok, em, voy a disfrutar el tiempo que me queda y voy a hacer cosas chéveres, que es lo que estoy haciendo en este momento. Pero como que de repente, al principio del semestre, como que ya me sentía cómodo y parpadeé 2 veces y estamos acá a un mes de que me vaya. Entonces fue como que, "Ay, pues, ¿por qué se pasó tan rápido el tiempo? ¿Qué sucedió? ¿No? Entonces, como que ahorita que estoy más cómodo, ahorita que realmente siento que le puedo sacar mucho más provecho a estar acá, ya me voy. Y es divertido porque estaba hablando em, con una persona muy especial. Hola, Wendy. Antes de venir a grabar el episodio, em, y yo le decía, marica, ahorita en un mes voy a volver a Colombia, a mi antigua cotidianidad, pero como yo ya no soy la misma persona, ya no es mi cotidianidad, y si bien es cierto, me voy a adaptar de nuevo mucho más rápido, em, igual me va a tener que adaptar de nuevo. O sea, como que van a ser muchos cambios respecto a cómo era antes. Eso está bien, pero, pero me parece particular. Y básicamente, adaptarse es importante. Y justo cuando uno se adapta, muchas veces es hora de irse. Como en mi caso, que ya me voy para Colombia. Obviamente, pienso volver a Brasil. No sé cuándo ni en qué condiciones, pero pienso volver a este país. Me encantó. Eh, y bueno, a raíz de todo esto, de estos cambios, de sentirse incómodo, etcétera, por tener una nueva cotidianidad, me puse a pensar o sea, como realmente qué son los cambios en la vida, ¿no? Porque y esta pregunta puede sonar boba, pero cuando yo antes me imaginaba o escuchaba a alguien hablar sobre cambio, me imaginaba básicamente irse a la mierda, o sea, dar un giro de 180 grados en la vida, que literal sea como hoy vivo en Colombia, mañana me voy para, no sé, Taiwán. No sé nada del lugar, no sé qué voy a ir a hacer, pero me voy para Taiwán. ¿Sí? Digamos que es un ejemplo muy extremo, pero más o menos así yo me imaginaba el cambio. Cuando alguien decía, voy a cambiar mi vida, me lo imaginaba así, ¿no? Pero justamente una de las cosas que quiero hablar en este episodio es que yo me pongo a analizar el cambio en mi vida y realmente es como si nada hubiera cambiado, pero todo al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de alguna u otra forma sigo haciendo las mismas cosas que hacía hace, no sé, 5, incluso me atrevería a decir que 10 años, cuando era tan solo un niño, Em, porque no ha cambiado mucho, pero ya vamos a ver eso más a detalle. Pero las cosas siguen siendo las mismas, pero la diferencia ahora es que, digamos que las veo desde una perspectiva diferente, y ahí fue donde vino el cambio. ¿Y por qué digo que me atrevería a decir que sigo haciendo las mismas cosas que de hace 10 años? Porque hay una situación muy particular, y es que em, yo comencé a grabar videos y a publicar cosas en internet, en YouTube, en 2014, cuando, como les decía, era tan solo un niño y hablaba así y nadie me prestaba atención, porque precisamente hablaba así y subía puras huevonadas con mis amigos, pero era muy divertido. Y de algún otro modo eso también me trajo aquí, ¿no? A estar haciendo lo que estoy haciendo. Em, con los años las cosas fueron evolucionando. Algunas veces eran canales de YouTube, otras veces eran, digamos que, unos proyectos un poco más elaborados, pero con el tiempo se han vuelto, no quiero usar la palabra serios, porque no me gusta, pero, pero sí han sido como más estructurados. O sea, pasé de subir huevonadas y videos tontos con mis amigos, que aún lo hago en un canal clandestino, a hacer este podcast y hablar con gente genial, a veces hacer monólogos, compartir ideas, etcétera. Em, pero bueno, si lo miramos, en mi caso serían 10 años intentando hacer la misma vaina, que es el canal de YouTube. 3 años haciendo el mismo evento, que son los TEDx, que ahí hay un punto importantísimo, que quiero resaltar. Y 5 años haciendo el mismo podcast.
Pero también acá hay otra cosa muy importante, y es que cuando yo empecé el podcast, digamos que tenía una idea muy distinta a lo que era este mundo. Mm, Yo creo que ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado que el podcast me ayudara en tantas cosas, no solo a nivel de comprometerme con mis proyectos, porque yo creo que ha sido el proyecto que más he mantenido a lo largo de los años, sino también en darme no solo una, miles de perspectivas de vida. Bueno, todavía miles no, cientos, por lo menos. Cientos de perspectivas de vida distintas. Y, y poder compartirlo con jóvenes como yo para que tengan esa misma experiencia o sea, que vivan la misma experiencia que a mí que yo vivo cuando hablo con estas personas en el podcast. Y la idea del episodio es que no sea tan largo, así que vamos a ir de alguna u otra forma cerrando con una cosa, y es que este semestre en particular se parece muchísimo a un semestre que viví un par de años atrás, en 2023. También fue el segundo. Y es que estos 3 últimos años han sido como que los más increíbles que yo he vivido por la cantidad de cosas que han sucedido, buenas y no tan buenas. Y en ese semestre en específico em, se cumplían ciertas condiciones. Estaba haciendo mi primer evento de TEDx con mi universidad. Claramente estaba el podcast también presente. Tuve mi primer trabajo. Estaba organizando también otros eventos. Em, en la vida personal estaban pasando muchísimas cosas. En mi vida personal estaban pasando muchas cosas. Falleció mi abuela. Y digamos que eso fue bastante fuerte. Y además de eso, en la universidad estaba viendo cálculo integral que para mí es como una patada en el culo, realmente. Entonces, como que se juntan un montón de cosas que al final, como que al evento le fue espectacular. Cosas que no me gustaron de ese evento las mejoré en los siguientes, pero con el resto de cosas de mi vida, o sea, realmente nada funcionó. O nada salió como yo esperaba, como yo quería que saliera. Ese primer trabajo, que no sé si lo mencioné, pero tuve mi primer trabajo formal. Ese primer trabajo tuve que dejarlo. em, Perdí cálculo integral. Mm, bueno, el evento sí fue un éxito. Mi podcast desde ese momento empezó a ser muchísimo más intermitente, que ahorita estoy retomando con episodios juiciosos, pero en ese momento empezó a irse al carajo esa constancia. Y al fin y al cabo, o sea, tenía muchas cosas sobre mi plato que eran espectaculares, pero al final nada funcionó. Y precisamente yo siento también que fue porque tenía demasiadas cosas en el plato. Entonces me llené antes de tiempo y como que quedó todo eso ahí pendiente. Este semestre es muy parecido. O siento que, o sea, este semestre me recuerda mucho a 2023, solo que ahorita lo estoy abordando de una manera mucho más distinta. O sea, tengo el TEDx, que va a ser en un mes. Tengo el podcast y ahorita estoy retomándolo con fuerza. Estoy viendo cálculo vectorial, que es el nivel mucho más avanzado y maldita sea de cálculo integral. Además de eso, estoy viendo ecuaciones diferenciales, que es el primo hermano que dan ganas como de pegarle también. Y este semestre han llegado ciertas oportunidades para tener trabajo, solo que por el mismo tema del tiempo realmente la vida no da para tanto. Entonces, mm, es como un caldo de cultivo para que muchas cosas probablemente puedan salir mal, pero el cambio vino en abordarlo distinto. ¿Por qué? Porque
En el 2023 yo me enfrenté a ese monstruo que se llama cálculo integral o sea, solo. No pedí ayuda a ningún tipo y pues a la final eso no me ayudó en nada porque perdí la materia. En- digamos que el TEDx salió muy bien también porque tenía bastante apoyo de mi universidad. Pero el resto de cosas salieron mal y bueno, como les decía, este semestre estoy teniendo clases particulares de cálculo vectorial, de ecuaciones diferenciales, porque realmente me di cuenta de que no puedo solo y que tengo que esforzarme el doble y necesito que alguien me explique como si fuera un niño de 5 años. Bueno, no como si fuera un niño de 5 años, pero realmente con más paciencia para darse, para que uno se dé cuenta dónde están los vacíos de ese conocimiento, ¿no? Porque básicamente estas materias son puras bases fundamentales bien, bien fundamentadas. Y bueno, ya el resto digamos que va solo, entre comillas. Entonces, estoy recibiendo apoyo de ese lado. El TEDx, digamos que en 2023 fue increíble hacerlo con mi universidad. Con esta universidad está siendo un poco más distinto, pero estoy teniendo la oportunidad de trabajar también con unos voluntarios increíblemente comprometidos, cosa que no me pasa en mi ciudad. Entonces es como que, bueno, son unas por otras. Y está siendo igual de emocionante el proceso. A pesar de que hay que hacer un montón de vainas, tengo un equipo eh, en el cual confío y en el que sé con el que sé que vamos a sacar el evento adelante y va a salir muy pro. Con el podcast también estoy recibiendo ayuda profesional. Gracias, Bianca. Un saludo si estás escuchando esto. Un abrazo, en serio. Eh, la ayuda que le estás brindando inminente es invaluable. Y, y creo que es eso. O sea, en este momento es eso. Como que lo que puede salir mal de las cosas que estoy haciendo y cómo lo estoy abordando diferente. Que básicamente es, oiga, pida ayuda de vez en cuando. Si no es capaz, solo pide ayuda. Busque un equipo de gente igual de loca que usted. Porque en muchas cosas, yo también pensaba que para algunas cosas se necesitaba mucha plata, pero solamente hay que vender, por lo menos en el caso de los eventos y todo esto, hay que vender bien la idea, o sea, venderla bien vendida. Con lo del TEDx, igual, no quiero mentir acá, porque siento que en esta universidad la cultura del voluntariado está mucho más normalizada. Entonces soy afortunado de hacer el evento acá, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia entre mi 2023 y mi 2025. Espero no enloquecer cuando se termine el semestre, que ya queda un mes. Pero bueno, eso es todo. Gracias por escuchar hasta el final este episodio. A la final hablé 18 minutos, nada mal. Y nada, dejen sus comentarios, compartan el episodio si les hizo sentido algo de lo que dije. Y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de Inminente, que va a salir uno el lunes con Aleja Henao, que es una crack súper joven, que ha logrado una cantidad increíble de cosas en su vida. Y está muy bueno el episodio. Llegamos a conclusiones muy chéveres, como que la edad no es un impedimento, sino que puede ser un superpoder. Que un título, no quiero decir que no importe, porque, o sea, es importante, pero no es infalible. Y ella es la muestra viva de eso. Así que no dejen de escuchar el episodio. Y, tan marica yo. Este episodio sale después del de Alejanao. Así que si no han escuchado el episodio de Alejanao, salió este lunes. Vayan a escucharlo que está muy bueno. Y entonces en ese orden de ideas nos vemos la siguiente semana con un episodio el miércoles. Chao.